Seguimos con el tema proteínas. En este caso vamos a ver los fosfolípidos y los esfingolípidos. Recuerden que nosotros vamos a ir repasando nuestro apunte, ¿sí? Y voy a ir mostrándole las consideraciones principales y algunos detalles ustedes los van a tener que seguir leyendo en su casa, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos que yo voy a ir pasando, ustedes los leen con mayor detalle después y más tranquilos. Los fosfoglicéridos, ¿sí? O fosfolípidos, ¿sí? O sea, de estos dos grupos primero vamos a ver los fosfolípidos o fosfoglicéridos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son constituyentes principales en las membranas celulares, ¿sí? Lo que tiene de características los fosfoglicéridos es que son lípidos bastante parecidos a los triacilglicéridos o triacilgliceroles que vimos en los videos anteriores. La única diferencia es que uno de los grupos hidróxidos del glicerol, ¿sí? Se reemplaza por un grupo ácido fosfórico mediante un enlace éster, y a la vez a ese ácido fosfórico se une un aminoalcohol, un grupo amina, y que también tiene un compuesto que tiene un grupo amina y un grupo alcohol, ¿sí? Unidos, como dice acá, la unión entre ese ácido fosfórico y ese aminoalcohol es un enlace fosfodiéster, se llama, ¿sí? ¿Cómo se puede comparar las estructuras de un fosfolípido con un triacilglicérido, como vimos antes? Acá, estos esquemas son importantes que ustedes los dibujen y se los recuerden. Acá tenemos un triacilglicerol, ¿se acuerdan que era el glicerol unido a tres ácidos grasos? El triglicérido que yo les decía antes. Miren un fosfoglicérido. Tenemos el glicerol, tenemos dos ácidos grasos, pero en el último de los oxidrilos, ¿sí? Que acá había un ácido graso, ahora tenemos un grupo fosfato que proviene de un ácido fosfórico, y a la vez a ese fosfato se une otro grupo que se denomina aminoalcohol. Esa sería la diferencia entre un triacilglicérido o triacilglicerol y un fosfoglicérido. Vayan recordando esa estructura. Acá tenemos otras denominaciones, ¿sí? Para los fosfoglicéridos. Lo pueden encontrar en la bibliografía como fosfoacilglicéridos, o glicerofosfolípidos, ¿sí? Son todos nombres que lo pueden encontrar en las bibliografías. Generalmente, fíjense, dice, los ácidos grasos, ¿sí? Están en el primero y segundo oxidrilo del glicerol. Este es el primero y este es el segundo. Acá tenemos un ácido graso y acá tenemos otro ácido graso. Y en el tercero, en los oxidrilos, es donde está el fosfato, y a ese fosfato se une, ¿sí? Un aminoalcohol. Acuérdense que es mediante un enlace diéster. De acuerdo a qué compuesto, las características del compuesto acá que está con la X, ¿sí? Va a ser las propiedades de ese fosfoglicérido que va a tener. Acá fíjense la estructura esta amarilla que está graficada. Eso vendría a ser como una cabeza que tiene, ¿sí? El fosfoglicérido, ¿sí? Una cabeza generalmente polar, ¿sí? Y los ácidos grasos formarían las colas, o sea que un fosfoglicérido tiene dos colas, no polares o apolares, y una cabeza polar, ¿sí? Generalmente los ácidos grasos que están unidos acá son de cadena entre 16 y 18, ¿sí? Y el primer ácido graso suele ser saturado, ¿sí? Y el segundo suele ser insaturado. Si sucede esto, eso va a hacer que este fosfoglicérido, ¿sí? Tenga fluidez, ¿sí? Por eso forman parte de la membrana celular, le da fluidez a la membrana celular. Acá tenemos un ejemplo un poco más en forma horizontal del que teníamos antes. Tenemos el glicerol,
un ácido graso saturado, que es lineal, en el oxidrilo 2 tenemos un ácido graso insaturado, ¿sí? Tenemos acá el doble enlace, ¿sí? Que hace que ese ácido graso se doble, y eso le va a dar fluidez. Y en el tercer oxidrilo, acá está escrito hacia el otro lado, pero por una cuestión de que sea más claro a la hora de estudiarlo, tenemos el grupo fosfato, y acá tenemos la cabeza polar, ¿sí? Un aminoalcohol, ¿se acuerdan que decía anterior? Bueno, acá tenemos ese compuesto que le va a dar a toda esta estructura la cabeza polar, ¿sí? Acá fíjense cómo está este mismo esquema con los mismos colores: la cabeza polar, verde, el grupo fosfato, el glicerol y las dos colas de los ácidos grasos. Me parece que ustedes tienen que aprender a recordar esta parte así, ¿sí? Dibujarlas, porque por supuesto no le vamos a tomar una estructura específica de un fosfoglicérido, pero sí cómo está formado de esta manera, una estructura, un esquema del mismo. Bueno, el fosfoglicérido más simple dice es donde acá la X, la cabeza polar, estaría formada por un hidrógeno. Cuando acá tengo un hidrógeno, a ese ácido se lo llama ácido fosfatídico. Todos los demás, ¿sí?, fosfoglicéridos derivan de ese, porque va a ir aumentando la complejidad de esta parte, ¿sí? Bueno, ¿cómo se nombran? Los fosfoglicéridos se nombran según el alcohol polar en el grupo de la cabeza. Por ejemplo, la fosfatidilcolina y la fosfatidiletonolamina. ¿Por qué se denominan así? Porque tienen, en la cabeza polar tienen colina, ¿sí?, por eso es fosfatidilcolina, y en el segundo caso, fosfatidiletonolamina, deberíamos tener en la cabeza polar este compuesto que se llama así, etanolamina. Los fosfoglicéridos son lípidos estructurales de las membranas biológicas. Eso es lo que le da la importancia a estos compuestos, y por eso los estudiamos nosotros, porque sin estos compuestos la membrana celular no tendría las propiedades que tiene, ¿sí?, y que le dan determinadas características a la célula. Estas membranas están formadas por una doble capa lipídica, seguramente lo estudiaron en biología, que las células tienen una doble capa lipídica. ¿Por qué? Porque recuerden que recuerden que los lípidos, en este caso los fosfolípidos, la cabeza polar va a ser hidrofílica y las colas van a ser hidrofóbicas. Entonces las colas no le gusta el agua, por eso son hidrofóbicas, y a la cabeza le gusta el agua. Por lo tanto, al ponerse como doble capa lipídica, las cabezas van a quedar hacia el exterior de la célula y hacia el interior, porque en el exterior y en el interior de la célula hay agua. Y hacia el interior de la membrana, o sea, las colas, ¿sí?, van a quedar en el interior de la membrana, que es una región donde no hay agua, porque son hidrofóbicas, ¿sí? Bueno, ese carácter, digamos, ¿sí?, que un extremo de la molécula es hidrofóbica y otro hidrofílica, se lo llama, es una propiedad de anfipática, ¿sí? Un compuesto anfipática es que tiene dos partes, digamos, una que le gusta el agua y la otra que no. Bueno, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Vamos a ver cómo se van llamando de acuerdo a la cabeza polar estos fosfolípidos. Bueno, los fosfoglicéridos, cuando el hidrógeno es la cabeza polar, recién lo vimos, se llamaba ácido fosfatídico. Acá está la etanolamina, ¿sí?, ¿cómo se llama? Cuando está la etanolamina en la cabeza polar se llama fosfatidiletonolamina. Si está la colina, acá tiene la estructura, se llama fosfatidilcolina, que es una lecitina también. Acá tenemos la serina, por lo tanto va a ser fosfatidilserina. El glicerol, ¿sí?, por lo tanto va a ser fosfatidilglicerol. Y acá tenemos otros compuestos, el inositol, el fosfatidilglicerol, y así van obteniéndose los distintos fosfoglicéridos. Siempre recuerden esto, en los fosfoglicéridos las regiones hidrofóbicas, recuerden, hidrofóbicas son las que no le gusta el agua,
están compuestas por los ácidos grasos unidos al glicerol, y la hidrofílica, que sí le gusta el agua, ¿sí?, están compuestos por el grupo fosfato y la cabeza polar. ¿Está? Eso se tienen que acordar. Acá están los aminoalcoholes que se encuentran en los fosfoglicéridos, son la colina, la serina y la etanolamina, ¿sí? Y estos, como el pH fisiológico del cuerpo es 7,4, estos compuestos no se encuentran en forma neutra, sino se encuentran en forma iónica, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos: las lecitinas y las cefalinas. Son dos tipos de fosfoglicéridos que son especialmente abundantes, como dice acá, en el cerebro y en los tejidos nerviosos. Vuelvo a repetir: las lecitinas y las cefalinas. ¿Dónde las encontramos? En las yemas de huevo, en el germen de trigo y en las levaduras. Las lecitinas contienen en su cabeza polar la colina, y la cefalina contienen la etanolamina y en algunas ocasiones la serina, ¿sí? Acá vamos a ver las estructuras, ¿sí? Acá tenemos el trialcohol, el glicerol, ácido graso, y acá tenemos la colina, que se forma la lecitina. Si en lugar de la colina tenemos la etanolamina, el compuesto se llama cefalina. Vamos a ver los esfingolípidos. Son importantes, dice, también componentes de la membrana, estos esfingolípidos. También tienen una cabeza polar y dos colas apolares, ¿sí? A diferencia de los anteriores, no contienen glicerol, ¿sí? Lo que sí contienen es un aminoalcohol de cadena larga que se llama esfingosina, ¿sí? De ahí vienen entonces los esfingolípidos. Y acá tenemos la estructura de un esfingolípido. Esto que está en rojo sería la esfingosina, ¿sí? Tiene 18 carbonos, tiene esta estructura, es un ácido graso. Acá empezaría, ¿sí?, el ácido graso, termina acá. En el segundo carbono aparece un grupo amina, pero en ese grupo amina a veces se suele unir otro ácido graso, ¿sí? Y acá en el extremo, ¿sí?, ahí es donde se van uniendo distintos compuestos y le va dando características a cada uno, ¿sí? Pero bueno, entonces esto es un aminoalcohol, ¿sí?, que se llama esfingosina. No tengo el trialcohol, el glicerol, como tenía en el caso de los fosfoglicéridos anteriores. Fíjense, si en esta X, acá en este lugar, tenemos hidrógeno, se llama ceramida. Si acá tenemos la fosfocolina, ¿sí?, o la fosfoetanolamina, ahí se llama esfingomielina. Y si en lugar de la X tengo un glúcido, un azúcar, se llama glucolípido.